Bien, viene ahora un elemento de cuál es la relación de nosotros los bogotanos con los humedales. Yo creo que quienes estamos en cargos de responsabilidad administrativa o política debemos rendir cuentas, pero también a la vez uno nunca deja de ser ciudadano y siempre me planteo, como ciudadanos podríamos hacer más, podríamos dar más. Nosotros durante 21 jornadas, en junio y agosto, visitamos los humedales del distrito. 21 días estuvimos metidos en los humedales. Quisimos entender cuál es la relación de nosotros los bogotanos en este momento con los humedales. Hasta aquí había descrito lo que está pasando, ¿cierto?, con la ejecución y con lo que la administración se propuso. Ahora, del otro lado de la cerca, ¿qué pasa con nosotros? Entonces, quisiera plantearles este recorrido. Encontramos 3 tipos de humedales, de los 15 humedales. Unos humedales que sí son tales para los vecinos. Quienes viven alrededor de ellos, esto es un humedal. 4 humedales que no son parques, pero quienes viven alrededor piensan que sí son parques. Y eso tiene un efecto sobre los humedales. Y 8 humedales que para los vecinos son tierra de nadie, es decir, no les dice nada lo que está allí. Vamos a mirar entonces cada una de estas categorías. Los humedales que sí son tales para los vecinos. Yo quisiera que empezáramos con este video que va a ir rodando mientras voy hablando. Este es un video con imágenes del primer grupo de humedales, es decir, aquellos que los vecinos toman como tales, actúan frente a ellos como tales. Santa María del Lago, ustedes lo ven allí, es común encontrar personas a la orilla del lago, las tinguas que colman el humedal, ustedes podrán observar, ¿cierto? Eso es una relación distinta. Este es el denso contexto urbano que rodea el humedal. Recordemos que el humedal estaba urbanizado antes de su recuperación, que es La Gracia. Y esto es Córdoba, que tiene un elemento interesante, señor secretario, un sendero. Yo voy a plantearle aquí para algunos que de pronto no podemos crear senderos perimetrales elevados, de manera que la gente se involucre con ellos, que no sea una cerca. Esto es Córdoba, donde una parte de los vecinos siente que hay un humedal al lado, y eso es cierto, con todas las dificultades que él tiene, eso tiene su valor inmenso para esa zona de Bogotá. Porque claro, allí cerca hay un club extraordinario, Los Lagartos, que de suyo es un humedal, Los Lagartos también, artificialmente ampliado. Bueno, estas imágenes hablan por sí solas, de lo que significa tener una zona verde de esta magnitud al lado de la casa de uno. Y los sonidos que están grabados son de La Conejera. Esto todo es La Conejera todavía. El espejo de agua. Bien. Digamos, para pensarlo, señor secretario, sí, y para que la gente del vecindario no diga, eso es un potrero ahí donde meten droga, sino diga, está en recuperación, no me puedo meter a él, pero puedo observarlo. Ahí llegó un ave. Y ya voy a mostrar una experiencia del Japón que me parece interesante. Es decir, hay que cercar a algunos durante un tiempo, es inevitable, ¿verdad? Porque el deterioro es tal que hay que permitir su recuperación. De hecho, usted lo sabe muy bien, Santa María del Lago tiene una zona donde uno no puede entrar. Es una zona completamente reservada para que las aves puedan ovar, en fin, etcétera, etcétera. Bien, continúo entonces. Pero ya volveré sobre eso, señor secretario, gracias por su atención. Santa María del Lago es un lugar que los vecinos quieren. Ustedes recuerdan, es el ángulo de la 80 con Boyacá, ¿cierto? El ángulo sur-occidental. Su restauración incluyó obras duras en aquel momento, senderos. Fue terminado en el año 2001, 2 administraciones, primera de Peñalosa, segunda de Mocus. Como pueden ver en una imagen aérea que sigue a continuación, ¿sí? Ahí está, es un oasis verde en una zona completamente urbanizada, completamente. Y eso es importante, es decir, se puede,
se puede, es difícil, requiere esfuerzos y funciona mucho mejor cuando los vecinos se integran. ¿Qué es común encontrar allí? Aves, el cuerpo de agua está en buen estado, claro, ahí hay un desafío, es decir, cómo lograr que los próximos humedales el cuerpo de agua no sea agua del acueducto, sino que sea agua lluvia, ¿cierto? Que es la experiencia que está ocurriendo en el mundo, porque resulta costoso, ¿no? Muy costoso para la ciudad. Los vecinos pues hacen un uso permanente del humedal, es un lugar de educación ambiental. La gente, por ejemplo, cuando se estrella un ave contra su ventanal, la coge y la regresa al humedal. Ahí hay una relación de la cual podemos aprender. Esta es una de las lecciones de la cual ha ocurrido en Bogotá y podemos aprender. Yo diría de la conejera que la conejera existe gracias a los ciudadanos, que durante años lo preservaron e hicieron que nosotros nos hiciéramos conscientes de ese humedal. Marca el borde urbano de la ciudad en el noroccidente, como todos lo saben muy bien. Yo quisiera que en esta imagen observáramos lo que significa ese lugar verde en el norte de la ciudad. En el caso, por ejemplo, de los vecinos de compartir, hay un sentido de pertenencia frente al humedal. La gente va a las reuniones, por ejemplo, que convocan los colectivos ambientales, asisten a las reuniones que ustedes convocan, señor secretario, asisten los vecinos, toman en sus manos la limpieza de zonas que bordean el humedal de la Conejera. Hablamos con muchos vecinos, tenemos testimonios muy concretos de 6 vecinos. Nos dijeron, por supuesto, que la cercanía del humedal representa un desafío permanente de seguridad. Sobre todo, dijeron ellos, en lo que tiene que ver con el mantenimiento de la cerca que bordea a la Conejera. Los vecinos dicen, no, el humedal no está abandonado, eso es muy importante, no está abandonado. Y ellos son parte de que el humedal no esté abandonado, pero hay una queja de la vigilancia. Y también, como en muchos lugares de Bogotá, por supuesto, está el tema, como en los parques, el tema de consumo de drogas. Esto no es un problema específico de los humedales. Por ejemplo, no están recogiendo los árboles caídos en el último tiempo. Ahí, miren, ese es un ejemplo de un árbol caído. Reciente es la foto. Los vecinos fueron muy insistentes en decir pues, que habían unos problemas allí de seguridad en este último tiempo, y yo ya he mencionado, pues ya hemos descrito estas circunstancias. Y una petición es, los vecinos dicen que la Secretaría está haciendo actividades constantes en la Conejera, pero, señor secretario, por alguna razón ya no los están involucrando tanto a ellos. Dieron un ejemplo. Antes llevaban a los niños de los jardines infantiles locales a visitar el humedal y piden que los vuelvan a invitar y que los vuelvan a ser copartícipes de las caminatas. Entonces esto es valioso porque es la gente pidiendo ser cada vez más parte de la preservación del humedal. El caso de Córdoba es una muestra de los desafíos que tenemos para recuperar los humedales. Córdoba está partido en dos. Es un humedal que tiene 2 caras. En el costado oriental encontramos un buen cerramiento, hay oficinas de administración, hay un aula ambiental, hay guardias, hay personal de guía y mantenimiento. En el lado oriental, allí han sido construidos estos senderos altos que permiten recorrer casi toda esa parte del humedal hasta el cuerpo de agua principal, en una caminata de varios minutos que ofrece una pausa del bullicio pues, de una zona cada vez más poblada de Bogotá. Ustedes ven allí esta imagen del costado oriental. Sin embargo, el costado occidental está enrejado. Fue cerrado al público hace aproximadamente 2 meses, según nos informó el guardia de seguridad, porque, y aquí vengo con la cosa, se denunció la violación de una mujer en esta zona del humedal el 27 de mayo de este año. La reflexión sería, señor secretario, cómo trabajar allí la percepción de seguridad, ¿sí?, de los vecinos, para que no se intimiden, ¿cierto?, de salir, mirar. Podría pensarse allí, le planteo, ¿cierto?, que construir, por ejemplo, unas atalayas que sirvan de mirador, de manera que la gente se pueda subir, que no sean intrusivas, porque yo no soy de los partidarios de que mientras sea el proceso de recuperación nos metamos todos, no. Porque es muy frágil, ¿cierto? Volver a traer las aves, usted lo sabe, es tremendamente frágil. Las tinguas ellas son aves guerreras, ¿no? Ellas vuelven fácilmente, pero otras aves demoran muchísimo en volver.
son muy sensibles al ruido urbano, son muy sensibles a nuestra presencia. Las mirlas, ellas se le meten a uno hasta el comedor de la casa, si uno les deja abierta la ventana, ¿sí? Pero otras aves son muy delicadas frente a nuestra intrusión en los temas del medio ambiente. Bien, entonces, estos 3 humedales nos demuestran que sí hay bogotanos dispuestos a involucrarse en el tema de los humedales, que hay que involucrarlos más, que por ejemplo, los puestos de observación de aves que hay en Santa María del Lago, eso la gente le gusta y la gente va, ¿cierto? Y es una forma de que se sientan compenetrados. Hoy en el mundo es el turismo más caro que hay, el turismo de observación de aves, el más caro que hay. Entonces fíjese usted que allí hay un elemento muy interesante para pensar para los otros humedales, incluso en la etapa de restauración, desde fuera del humedal es mi sugerencia, desde fuera del humedal, cuando ello no es posible, porque es pequeño, porque el deterioro es muy grande, en fin. Plantearía, por ejemplo, en lugares del mundo que mostraré más adelante, hay clubes para los humedales, ¿cierto? Crear clubes para los humedales, de manera que tengamos que, porque solo las acciones administrativas no alcanzan, si la ciudadanía no está involucrada con ello. Las estaciones elevadas para observar pájaros en los bordes de los humedales y senderos elevados allí donde la distancia de la ciudadanía es muy grande y queremos atraerla para que vea qué es lo que hay allí. Humedales que no son parques y que muchas personas sí creen que lo son. Entonces van a ver ustedes este video que va a mostrar inicialmente zonas del Juan Amarillo. Esta fue la intervención que se hizo hace 20 años al lado de... Y esto era al oriente y esto ya es hacia el occidente, al norte de Ciudadela con subsidio. Estos son predios de sesión tipo A. Allí el distrito debe construir un parque. Es inmenso, la gente jugando fútbol ayer, porque el video fue de ayer. Esto es Jaboque, donde la gente, miren, este es un sendero por encima del humedal, porque la gente va a la Florida. Entonces la gente lo toma como el sitio de paso hacia el Parque de la Florida. Tiene una ciclorruta, pero la gente prefiere, mire una moto, prefiere atravesarse por el medio del humedal. Allí ha hecho un trabajo el acueducto, esto es Tibanica, pues que es uno de los pocos espacios verdes del sur de la ciudad, donde todavía hay un trabajo inmenso que espera, pero por lo menos hay donde trabajar. En Soacha ya no hay. El Potrero Grande, que era la extensión simplemente, porque esto era un solo humedal, como usted sabe, señor secretario, pero la división geográfica los partió entre Bogotá y Soacha. Bien. Entonces, aquí hay un tema sobre el cual quiero llamar la atención, y es que en Juan Amarillo se hizo una intervención hace va a ser 20 años hacia el lado oriental del humedal, hacia enfrente de los lagartos, un espejo de agua con agua del acueducto, pero la gente imagina que eso es una piscina. Y aunque lo han cercado, porque antes era, la gente se sentaba y la gente insiste en meterse. Entonces, hay una labor pedagógica por realizar allí con los vecinos, pero la pregunta es ¿cómo se los involucra de todas maneras? Porque el lío es que las cercas, si no vienen acompañadas de algún tipo de explicación, la gente, es una incitación a me la salto, me la paso, ¿verdad? Miremos unas fotos. En la zona más occidental, por supuesto, hay chucuas que tienen cuidado, están en una zona menos transitada y los vecinos no entran en ellas, además hay un miedo a la inseguridad. La zona que más transitan los vecinos del Juan Amarillo es el corredor adoquinado, en donde caminan, pasean a los perros y montan en bicicleta, con problemas de seguridad, por supuesto. Y estas actividades se dan al borde de lo que la gente ve como una piscina, y la gente dice que no me dejan usarla. Entonces, sugeriría repensar qué acciones podemos hacer con la comunidad para cambiar esa percepción allí. Y por supuesto el humedal tiene un reto importante, todavía hay casas dentro del humedal. Entonces allí hay unos desafíos grandes y de aprendizaje. ¿Qué es lo que se hizo en esa época que puede ser hecho ahora y qué es lo que ya no debemos hacer ahora? En el mundo hay una reducción de las zonas duras al lado de los humedales, señora gerente. Y voy a ir más adelante con ejemplos para que esto no quede en una discusión personal o de opiniones. Bien, Jaboque, como ya lo decía, para muchos es solo un sitio de paso.
Es el segundo humedal más grande de Bogotá. Hacia el occidente el humedal deja de estar tan urbanizado. Hacia un poco más al oriente eso se urbanizó de manera inmensa en los últimos 20 años. Hay más vegetación, otros cuerpos de agua. En la parte más oriental el humedal está abierto y está bordeado por 2 canales. En el borde norte hay una ciclorruta con bastante uso. Ustedes lo podrán ver en una foto con los vecinos caminando. Es una suerte de puente, un punto de tránsito hacia el Parque La Florida y hacia muchas de las urbanizaciones que quedan allí. Uno se puede venir, por ejemplo, desde el extremo oriente de Bogotá, desde Santana, atraviesa, no hay ciclorruta al lado de Córdoba, pero pasa uno por allí y sale uno por todo el norte de Ciudadela con Subsidio, el Cortijo, atraviesa el puente de Guadua que construyó Simón Vélez y luego atraviesa uno Jaboque y llega hasta el Parque La Florida. Es un estupendo recorrido, pero no lo podemos hacer a costillas de la preservación de Jaboque. Entonces, por ejemplo, en el barrio Villa Amalia, los vecinos caminan habitualmente por el sector, pero les preocupa la presencia de consumidores de droga muy fuerte allí. Allí hay un colegio y a unos 20 metros hay un parque local que es utilizado por los vecinos para hacer ejercicio. Bien, otros 2 humedales, Salitre y Tibanica. Salitre es muy pequeño y Tibanica está ahogado por la presión urbana y por la necesidad de que hagamos su pronta recuperación. Salitre se nota abandonado, encontramos desechos en la vegetación, una disminución del espejo de agua. Entonces el humedal se nota abandonado. El humedal se alimenta únicamente de aguas lluvias, pero debe haber conexiones erradas o fraudulentas también allí. La vegetación acuática ha aumentado, no hay allí, pues seguramente por la situación del agua, no hay presencia de muchas aves. Entonces recordemos que este humedal comparte un único administrador con el Tunjo y la isla, pero tampoco incita a los ciudadanos a aparecerse por allí. Es despedidor. Entonces allí yo plantearía, es donde planteo en ese sitio, uno puede construir unas atalayas para decirle, aquí estamos recuperando un humedal. Esto va a ser un lugar para ustedes y mostrarlo de Santa María del Lago. Entonces se puede mostrar una foto antes, una después. Esto es posible, porque mucha gente en Bogotá dice, eso no es posible. Y uno puede decir, claro que esto sí es posible, sí es posible. En la parte tibanica, pues todos sabemos, está allá al suroccidente, pleno límite, está donde termina Tibanica empieza Soacha, así de sencillo. Esta es la imagen aérea de Tibanica. Es de los pocos rastros verdes que quedan en esta zona de urbanización vertiginosa. En la parte externa del humedal, pues las edificaciones que lo rodean están siempre allí. Allí hablamos con Tina Fresneda, que es una activista muy fuerte en esa zona de Bogotá. Ha trabajado incluso con ustedes, nos contaba, señor secretario. Conoce la historia, sabe que desde el 2000 y tantos el acueducto ha estado comprando predios, que quedan todavía 16 que todavía tienen habitantes en el humedal. Y por eso todavía no se puede cerrar del todo el humedal. Pero vale mucho la pena prestarle atención a este humedal. Ante todo por un tema de equidad socioespacial en Bogotá, señor secretario, señora gerente del acueducto. Hay humedales que son tierra de nadie, la mayoría, 8 de 15 humedales que tenemos en Bogotá. Son lugares que están cercados y los ciudadanos no pueden saber qué es lo que pasa allá adentro. Y muchos no saben qué pasa allá adentro. No olvidemos que la palabra humedal es reciente, pero que durante toda la vida en Bogotá llamábamos a los humedales chucuas. ¿Sí? Ahora, pues, con Ramsar, que además es una muy buena noticia, por supuesto, ¿cierto? Que nuestros humedales estén sometidos a la Convención de Ramsar, ¿cierto? Que obliga a unas cosas, es una magnífica noticia. Entonces, creo que esta es una estupenda oportunidad para relanzar la noticia en las comunidades de que ahí existen humedales, que están en recuperación, que van a ser recuperados, pero que son humedales independientes del estado en el cual se encuentran. No botaderos, ¿verdad? Sí. En una ciudad donde seguimos con el problema de las escombreras. Entonces, vamos a ver en este video los humedales de Capellanía, que está cercado y está atravesado por la Avenida de la Esperanza. Entonces, Capellanía está cercado. Eso evita, ¿cierto?, que se hagan daños, pero la ciudadanía se siente
completamente aislada, y ahí se podrían pensar cosas originales para el caso de Capellanía. Por supuesto, intervenciones no intrusivas, no invasivas y de bajo costo. Y ahí han visto ustedes el Burro, que está partido por la avenida Ciudad de Cali con un entorno fuertemente urbanizado, y el de Tunjo, que es hoy todavía un botadero de escombros y otros residuos. Techo aislado de sus vecinos, y La Vaca, que empieza a recuperarse, pero también tenemos, ahí viene La Vaca. Entonces, si ustedes, la cerca no está jugando ningún rol. ¿Sí? Es para la gente de los alrededores, es un tierrero inseguro. Y esta oficina, mire, señor secretario, que aparece allí, no hay nunca nadie allí en el humedal. ¿Sí? Bien. Entonces hay unos letreros que se han actualizado, pero las acciones reales son todavía escasas. Entonces, en Kennedy, 3 humedales: La Vaca, el Burro y Techo, como todos conocemos. Kennedy pues tiene la segunda población de Bogotá. En el caso de La Vaca, los vecinos evitan transitar por allí. La Vaca está encerrada por viviendas, por corabastos. Allí han iniciado un trabajo por recuperarlo, pero el deterioro ambiental pues es inmenso. Esto es deterioro dentro del humedal. Está separado del Parque Cayetano Cañizares por un callejón enrejado y sin pavimentar, que los vecinos llaman el Callejón de la Muerte. Yo ya había mencionado este callejón en mi debate sobre parques del 1 de octubre del año pasado. Allí la situación de inseguridad es muy grande, señor secretario. Entonces, la sensación de la gente es que ese es un foco de inseguridad, por desgracia, por ese callejón que está al lado. Los vecinos tratan de evitar el borde del humedal y los cruzan en grupo o en bicitaxi, le dicen a uno. Tampoco tienen ningún interés en él. Entonces, ¿cómo reabrimos el interés de las personas? En el Burro no perciben que alguien cuide el humedal, los ciudadanos. Está completamente cercado el Burro, pero los vecinos solo tienen contacto con una reja. 3 vecinos nos dijeron que ven al administrador y a un vigilante, pero eso no les dice nada de ellos. Ahí están las imágenes. Y Techo es un humedal con el cual los vecinos no pueden relacionarse. Este humedal está enrejado y cercado por conjuntos residenciales y canchas de fútbol. El único contacto que tienen es una ocasional relación con el vigilante que se encuentra allí. Para ellos, vivir al lado del humedal de Techo no es distinto de vivir al lado de un parque que no pueden cruzar, así nos los define una vecina. Un parque que no pueden cruzar. Entonces, también allí tenemos un trabajo que se podría realizar. Y yo insisto, como está el tema de Ramsar, que imagino que ustedes están pensando cómo nos hacemos más conscientes los bogotanos de esa vinculación, estos serían extraordinarios incentivos para llevar a cabo un trabajo pedagógico. Y los otros 2 humedales cercados están en Fontibón, que son Capellanía y Meandro del San, que enfrentan el reto común de que nadie accede a ellos. Pues Capellanía está cercado, no se lo puede usar, ahí lo ven ustedes, la cerca está bien, funciona, pero ¿cómo hacer que la gente comprenda que detrás de la cerca hay algo que tiene un inmenso valor? Meandro del Say, abandonado, lo que nos dice la gente allí, eso no es ningún humedal, así nos dijo tal cual la gente, luego de que lo bordeamos y hablamos con los vecinos. Y hay 3 que están abandonados a su suerte. La Isla, que es un potrero hoy, donde la única presencia es de la constructora Bolívar. La constructora Bolívar tiene ese proyecto al lado. Recordemos que eso pasa uno atravesando Bosa por San Bernardino y cruzando el río Tunjuelo. Hay una zona delimitada por polisombra que tiene algunos árboles y pastos. Y la constructora Bolívar está desarrollando allí el proyecto Parques de Bogotá. 10 torres de apartamentos. 10 torres. Hablamos con el personal de la obra y nos dijeron que aunque no todo el terreno es de la constructora, la empresa vigila que los obreros no se metan en el predio del humedal para evitar accidentes. Dijeron además, eso no es un humedal, eso es una zona que se inunda y ya. El 3 de febrero del año pasado, la Personería Distrital advirtió que la construcción de Campo Verde afectaría
la preservación de las condiciones de humedal en la desembocadura del río Tunjuelo. Porque según la personería, usted lo sabe, señora gerente, porque le ha tocado vivir esto en doble condición, ¿verdad? La personería dice que el 15% del proyecto estaría afectado por el humedal. La personería presentó un recurso para revocar la licencia de construcción ante la curaduría número 3, señora representante de la personería, para que se llevaran a cabo las modificaciones respectivas y por parte de las constructoras. Entonces allí me parece que es urgente que la ciudad muestre que va a iniciar las operaciones de recuperación, porque miren el impacto urbano que va a tener con ese gigantesco proyecto de la constructora Bolívar, de 10 torres. El Tunjo no tiene ningún doliente en una zona desprovista de zonas verdes como Tunjuelito y Ciudad Bolívar. Recordemos que cuentan con menos de 4 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Las imágenes hablan por sí solas, las del Tunjo. Las torres de alta tensión, pasan vigilantes pero a cuidar las torres, esa es la realidad. Y finalicemos con Torca Guaymaral, donde pues eso tiene está en manos privadas, y donde está el asunto de la autopista, señor secretario, que usted aquí ha planteado ante el Consejo, la idea que tiene la administración, pero también allí sería importante tener entonces unas acciones ahora sobre la marcha.